en lo que el POT llama el DOTS, Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible, que básicamente mira el mejoramiento tecnológico de los diferentes modos de transporte en función de la calidad de vida del ser humano. Y obviamente el salto tecnológico tiene que ver con mejores calidades de aire, con mejores calidades de urbanismo, con un mejor estar de la persona, del peatón, por ejemplo, del ciclista o del pasajero dentro de la movilidad en la ciudad. Alcalde, ustedes han hablado con los operadores de las fases 1 y 2, les han mencionado esto, ¿ellos qué dicen? ¿Están de acuerdo con el cambio de la flota? Desde que entré a la alcaldía venimos hablando, hay resistencias, todo cambio, toda manera de pensar diferente, toda manera de hacer las cosas diferentes provoca resistencias. Se llama así, la resistencia al cambio. Pero muchísimos de los operadores, varios de ellos, que han viajado por el mundo observando que esto que dice el alcalde ya se está haciendo en muchísimas ciudades modernas, están hoy de acuerdo, son socios de esta tarea, tienen obviamente temores, dudas, como todos nosotros cuando entramos en caminos nuevos, pero han sido muy solidarios con la posibilidad de hacer los cambios que nosotros queremos en el sistema. ¿Cuándo empiezan a llegar entonces esos buses? Los primeros son los 200 que llegan en diciembre precisamente para la carrera séptima. Claro, pero articulados que sean ecológicos. En la nueva licitación y o aceptación de APP, de iniciativa privada, en la fase 1, que es Caracas, Autonorte, y que se va a articular a la troncal de la Boyacá, que empieza a construirse el año entrante, son buses articulados o biarticulados completamente eléctricos por el sistema de catenarias. O sea que cuando la gente va a empezar a ver esos trolis, precisamente los que llamaban trolis. Al final de la fase 1, la fase 1 le quedan 2 años de vida, esperamos que en 2 años se suban los pasajeros de la Caracas a buses que tienen 0 emisiones. Se habla que este modelo se va a implementar en otras vías principales de Bogotá, como la avenida 1 de Mayo. ¿Qué otras vías y cuáles? El carril exclusivo y combinado con bicicletas, que hoy empieza en un piloto en la séptima, se extenderá no solamente a la séptima, sino a la avenida 1 de Mayo, a la calle 68, a la avenida 68 como un primer bloque. Las avenidas que se construyen con el cupo de endeudamiento, todas van a llegar, tendrán carriles exclusivos de buses SIT combinados con bicicletas. ¿Y los carriles que usted mencionaba exclusivos para el SITP, cuándo van a funcionar? El año entrante en estas avenidas que te he mencionado. Claro. Son de bajo costo, no son grandes obras de infraestructura. Hacer un carril exclusivo es simplemente separar el carril de buses del resto del tráfico. Alcalde, ¿ha sido lento el proceso de salida de las rutas de transporte público? Eso es lo que dice la gente. Sí, es progresivo, digamos. La decisión de la administración pasada, debido a una experiencia catastrófica que ocurrió en Santiago de Chile y que ocurrió en Seúl, cuando este tipo de sistema se implementó en un día, nos llevó a la tesis de una implementación gradual, que significa entrada paulatina de buses del nuevo sistema y salida paulatina de los buses del viejo sistema. Es una etapa que nosotros creemos se va a concluir en el mes de abril del año entrante, que provoca un alto costo económico, pero es más dulce con la población. ¿Y no era mejor esperar que salieran las rutas y ahí se meten los padrones, alcalde? Eso significaría que millones de personas se quedarían sin servicio de bus en muchos barrios de la ciudad y en 2 días tendrías una insurrección popular en la ciudad. ¿Cuánto dinero de más le costó a la ciudad este tipo de obras que fueron, digamos, víctimas de corrupción de los contratos? Ese cálculo aún no lo hace la justicia, pero la 26, que digamos es la obra de mayor costo y que supera hoy ya casi el 1,5 billones de pesos, prácticamente no está transportando pasajeros.
es una vía deficitaria. Antes de habernos metido en la 26, y tengo que decir que yo lo advertí en su momento, antes de habernos metido en las 26 debimos haber priorizado troncales con mucho más volumen de demanda de pasajeros por transporte público. La Boyacá, por ejemplo, que es la que hemos priorizado nosotros, debió ser la vía a construirse. La 26 es aún hoy, y a pesar de toda la inversión, una vía deficitaria para el transporte público colectivo. O sea, que está perdiendo recursos la ciudad con Sí. este troncal. Alcalde, ¿cuál Pues es? no te diría, digamos, el sistema, como es un sistema de troncales integrada ya, son usuarios que están pagando el costo del déficit. Son los mismos pasajeros que se suben a un bus en cualquier lugar de la ciudad en el sistema integrado que están pagando el déficit de la 26. Y la manera de solucionar ese problema es llevarle demanda que hoy no tiene. Es decir, prácticamente hay que transportarle la demanda a la 26 y en eso es que estamos en este momento, para evitar que siga siendo un costo innecesario. ¿Cuándo va a expedir el decreto de las tarifas en la justicia? Vamos a esperar la definición de presupuesto y a partir de ahí haremos el nuevo sistema de tarifas, porque ya, a diferencia de todas las anteriores, esta ya no tiene que ver con el Transmilenio. Esta tiene que ver con todo el sistema integral, cómo lograr que sea lo menos costoso para la sociedad bogotana la implementación del SIP. Y estamos trabajando en un modelo tarifario que nos permita tratar de reducir ese costo de implementación que indudablemente es muy alto en la ciudad. Alcalde, le ha hecho mucho daño a la ciudad el tema de la unificación de las tarjetas, es un tema que todavía no se resuelve. ¿Definitivamente estará listo en diciembre? ¿Usted cómo lo ve? Todavía no es problemático, pero el alcalde dio instrucciones para que en la fase 1, en las grandes estaciones, se admita la tarjeta Tu Llave, que es la tarjeta del SITP. Y eso ya está sucediendo. Ya en el portal del sur y ya en el portal del norte se admite la tarjeta única del SIP. Es decir, estamos avanzando en la integración. Pero el contratista anterior, Angelcom, que tiene otro tipo de tarjeta que no es factible para el conjunto del sistema, básicamente porque la licitación de la última administración pues se la entregó a otro operador. Hubiera sido preferible, como propusimos en aquel entonces, que el recaudo fuera de una empresa pública, con lo cual hoy no tendríamos problemas. Pero dependemos de la voluntad de una persona que está obviamente negociando. Entonces el alcalde no le va a temblar la mano para iniciar un proceso de terminación unilateral de contratos si no es posible a través del diálogo y una solución inmediata al problema. Es muy difícil hablar de tiempos, pero exacto. ¿Cuándo podría? Son tiempos judiciales. Pero Hay un tiempo último, que es la terminación del contrato por cláusula. Ya el contrato termina en el 2015. Nosotros queremos anticipar la terminación de ese contrato, pero eso lo deciden solo jueces. ¿y cuándo podría estar lista esa decisión? Yo sé que es difícil dar un estimado, alcalde, pero más o menos ¿cuándo? No te podría aventurar el Recaudo Bogotá, que es el concesionario de Tu Llave, tiene la obligación de integrar las tarjetas a costo de la empresa Recaudo Bogotá. No lo ha logrado. Y en esa medida pues nosotros vamos a aumentar la presión, pero en realidad, y por malas decisiones, hay que decirlo, por muy malas decisiones tomadas en la ciudad, la integración de las tarjetas depende de la voluntad de dos empresas privadas en conflicto entre sí. Angelcom en la fase 1 y 2 y Recaudo Bogotá en la fase 3. Y obviamente el Estado tiene que intervenir. Está interviniendo en una primera fase de solución negociada y dialogante, pero si no es posible,
y en beneficio del interés general actuaremos con las fórmulas que la ley nos permite, determinación unilateral de contrato. Si estuviera en sus manos, ¿lo terminaría ya? Sí, en mis manos sí lo terminaría inmediatamente. ¿Cree que es inminente un aumento de las tarifas? Súbitamente lo haría. ¿Ah? ¿Es inminente un aumento de las tarifas para la estabilidad financiera del sistema, alcalde? No, es un reacomodo de tarifas, porque ahora tendremos tarifas técnicas, que son las que se entregan al operador, tarifas diferenciales al pasajero, tarifas segmentadas por grupos sociales, tarifas subsidiadas. Entonces lo que vamos a tener es un complejo de tarifas, que es lo propio de un sistema integrado de transporte, incluso cobros o no cobros de transbordos. Tiene mucha más complejidad que lo que teníamos antes, que era muy simple. Hoy tenemos es un conjunto de tarifas que en suma debe darnos conjuntamente con otros recursos. Por ejemplo, los recursos de multas. Ayer tomamos esa decisión, ya se presenta al Consejo. Los cobros de plusvalías en las troncales por mayor edificabilidad que el POT destina al fondo de tarifas. Entonces tenemos un conjunto de recursos que deben darle sostenibilidad a todo el sistema de transporte integrado. Alcalde, al parecer la Procuraduría no tiene un concepto positivo en el proceso que se adelanta contra usted. ¿Usted qué dice de eso? Que no creas en chismes. Alcalde, su ¿Está mensaje. tranquilo, alcalde? Sí. El que no roba, trabaja con honestidad y con los principios de la justicia social, no tiene por qué temer a nada. ¿Alcalde, cree que va a seguir, continuar con los cambios en el gabinete usted? ¿Cómo? ¿Van a continuar los cambios en el gabinete o...? Es que todos los gabinetes del mundo tienen cambios permanentes. Pues usted anunció unos, o sea, ya ha venido realizando algunos, pero continuarán los cambios. No te podría decir, digamos, cada funcionario cumple una función que le delega al pueblo a través del voto. El pueblo eligió un programa, ese programa se respeta, si es que estamos en una democracia. Es el voto programático. El pueblo no eligió una persona, el pueblo eligió un programa. Y los funcionarios elegidos, como mi caso, o nombrados, como otros casos, deben cumplir ese programa. Y ese es el punto de medición. Todos tenemos la obligación de cumplir el programa que el pueblo eligió democráticamente el 30 de octubre. Alcalde, su mensaje. ¿Ah? El apoyo de la ciudadanía, ¿cómo le parece su votos? Tenemos la mayoría de la población, no del electorado, sino de la población alrededor de Bogotá humana. Alcalde, su mensaje a los vendedores que se suben al Transmilenio, a los cantantes que hacen parte de la economía popular. Que harán parte de los programas de inclusión de Bogotá humana. Colega, gracias.